Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que nos está permitiendo tener Care Perú junto a la WWF en la Generación 10. Yo soy Mariale Molina, diseñadora de moda sostenible y emprendedora social. Soy parte de la Generación 10 y hoy estamos aquí para conversar la temática tan importante como es la preservación de la capa de ozono. Para ello, estamos teniendo conversaciones con personas apasionadas y realmente comprometidas con generar un cambio para que todo lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente cada vez pueda reducirse al punto en que podamos hacer de este mundo un mejor lugar y uno más consciente en nuestras actividades diarias. Así es que para ello estamos con Andrea de Aceitunita Verde Blog, con quien vamos a conversar sobre cómo en el día a día podemos tomar distintas acciones para realmente generar este cambio. Y además ella nos va a contar sobre cómo inició este maravilloso camino, ya que ella es una apasionada por el medio ambiente desde muy chica. Imagínense, tuvo la suerte de poder crecer en una familia que le inculcó estos valores desde muy pequeña y de ese modo ahora le nació esta misión de poder compartirlo con el mundo para que cada vez seamos más. Así que sin más, bienvenida, André. Hola Mariale, muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias Care Perú y WWF Generación 10 por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con todas y todos en este espacio la importancia que es cuidar nuestro planeta y que no es solamente una responsabilidad de las empresas o de los científicos, de los medioambientalistas, sino que cada uno de nosotros puede realmente, cambiando sus hábitos, generar un impacto positivo. Exactamente. Y es por ello que quisiera que nos cuentes un poco cómo comenzó esta iniciativa. Tenemos el gusto de poder ver a diario cómo compartes de manera fácil y realmente cotidiana, ¿no? Nos podemos sentir identificados con tu contenido sobre cómo poder tomar acción en el día a día para preservar pues, nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad. Y es por ello que quisiera nos comentes un poco qué buscas transmitir, cuál es ese trasfondo y también si piensas que las redes sociales realmente son tan potentes como para poder lograr que exista este cambio en las personas. Bueno, como hablaste en la introducción, yo tuve la suerte de crecer en una familia que realmente le importaba el impacto en su entorno, ¿no? A nivel social, económico, medioambiental. Entonces, eso me hizo tener hábitos para cuidar el planeta desde muy pequeña. Entonces, mientras que iba creciendo, me iba dando cuenta que yo era como al, una excepción en la regla en cuanto al, por ejemplo, cómo la gente separaba la basura, como la gente en vez de reutilizar simplemente desechaba. Entonces me di cuenta que yo hacía las cosas de una forma diferente e inclusive mis amigas me decían, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué separas la basura? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el impacto? Entonces me di cuenta que yo manejaba cierta información que sería importante compartir con mi entorno. Entonces creé este espacio para poder motivar a la gente, por un lado, para que se una a este cambio de hábitos sostenibles en pro del medio ambiente y mostrarles que la sostenibilidad no es algo complejo, porque muchas veces cuando tú hablas acerca de medio ambiente o sostenibilidad, la gente se imagina cosas súper, súper complejas, pero quizás tú ya hoy en día estás haciendo acciones sostenibles sin darte cuenta, ¿no? Entonces yo utilizo mucho mi blog en Instagram para romper este mito de la sostenibilidad y la complejidad y demostrar que se pueden hacer cambios poco a poco. Y de hecho las redes sociales son súper, súper potentes porque creo que llegamos a mucha gente y que gente que me sigue lo más probable es que sea gente que también maneja información igual que yo, ¿no? O gente que le interesa cambiar sus hábitos, ¿no? Y también gente que está en el proceso. Entonces es súper chévere porque no solamente me dirijo a un público que está muy especializado en el tema, sino gente que realmente quiere hacer también el cambio. Entonces es muy chévere compartir con todos la información. Exacto, y no, y lo más lindo y por lo cual te felicito es que realmente es divertido, o sea, incluso se ve cómo la puedes pasar bien, ¿no? Con los reels, bailando, o sea, te hace sentir que realmente tú puedes hacerlo, ¿no? Y eso es lo más importante, entender que esas pequeñas acciones sí pueden generar un gran cambio. Así es Ujú. que te felicito inmensamente. Gracias. Ahora te quiero preguntar un poco si realmente es un reto generar ese cambio en favor del medio ambiente. Cuéntanos un Ujú. poco
sobre todo, creo yo, enfocándonos en las personas que recién inician, ¿no? Como tú dices, tienen como ese temor que dicen, ay, se abruman porque piensan que tienes que ser perfecto, ¿no? Normalmente creo que lo ven Claro. por ese lado, cuando no es así, ¿no? Exacto. De hecho, cuando tú decides cambiar un hábito, ya sea el que sea, es súper complejo, ¿no? Existe, por ejemplo, las reglas de los 21 días. Si tú, Ajá. por ejemplo, en el deporte, si haces tú 21 días seguidos de deporte, en teoría ya comienzas a crear un hábito, ¿no? Exacto. En el mundo de la sostenibilidad es mucho más complejo porque no es que recicles todos los días. Podría ser dejar la carne, ¿no? O la comida animal, derivado animal, que sí podrías hacerlo 21 días seguidos, pero estos cambios de hábito, como nos atacan, entre comillas, directamente a nuestro día a día y hacen que nuestra vida sea un poco más lenta, en el sentido de que hoy en día estamos muy acostumbrados a que a todo rápido, todo en un segundo, en un segundo, en un segundo. La sostenibilidad te lleva al otro extremo. Tienes que hacer todo mucho más lento, porque Así cuando es. quieres separar tu basura, tienes que ver qué va al reciclaje, qué va al compostaje, qué va a la basura tradicional, ¿no? Entonces es como, tienes que dedicarle tiempo. El cambio de hábitos es poco a poco. Yo siempre digo que cada uno tiene su momento y tiene su forma. Lo que a mí me funciona actualmente, lo más probable es que no era lo que me funcionaba cuando, por ejemplo, vivía sola, vivía con mis papás, era soltera, no tenía hijos, ¿no? Chiquitos, Entonces es exacto. como, cada realidad es completamente diferente y cada uno tiene que buscar qué es lo que le funciona a uno, ¿no? Así es. Si vives en una casa con jardín y se te hace fácil compostar, o si vives en un departamento y se te hace fácil compostar, entonces tienes que ver qué es lo por qué cambio quieres comenzar. Yo siempre digo, elige el cambio con el cual obviamente no te haces sentir 100% cómodo o cómoda, porque cualquier cambio te genera algo, ¿no? Se Es un mueve. cambio. Así Ujú. es. Tienes que elegir algo que pueda ser constante. Por ejemplo, cambiar tu cepillo de dientes, ¿no? A un cepillo de dientes de bambú. O dejar de utilizar toallas higiénicas y tampones por una opción reutilizable, ya sea la copa o las de tela, Y ¿no? justamente, Entonces, ese. perdón, y justo exactamente eso que mencionas de las opciones me parece muy interesante porque a veces, claro, ¿no? Imagínate tú comienzas hablando de la menstruación, ¿no? Si tratas con la copa menstrual, por ejemplo, y pues no te sientes tan cómoda, de repente mucha gente se frustra, ¿no? Y dice, wow, yo no soy para esto, no voy a poder continuar. Y pues no se dan de repente el tiempito de investigar que también existen las toallitas que son reutilizables y en general estas opciones que como tú dices, con las que te sientas cómoda y pueda hacer que tú te comprometas realmente, ¿no? Y que sea algo que dure en el tiempo. Ujú. De hecho, es complejo siempre hacer un cambio en nuestra vida, pero tenemos que tener la motivación que lo estamos haciendo por algo bueno, ¿no? Así No es. es, vamos a generar un impacto positivo. Y mucha gente puede pensar, pucha, pero solamente soy yo. Y la verdad es que eres tú, pero quizás tu vecino que ve que comienzas a separar la basura se contagia y también lo hace. No necesariamente es que tú como individuo no vas a generar el impacto que quieres, sino que para mí siempre el ejemplo es la mejor forma para invitar y motivar a los demás a que hagan lo mismo. Y fue lo que me pasó a mí, ¿no? Yo separaba mi basura y mis amigas me decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿no? Claro, es rara. Y fue con el ejemplo y ¿Qué le después pasa? ellas me contaban, oye, estoy separando mi basura, ¿no? Y luego Entonces, emocionadísimas. Claro, exacto, después de toda la crítica. sí. Totalmente, totalmente. Y también algo que rescato es que me encanta como dices que también un poco, que sea pues personalizado ese cambio, porque en mi caso, por ejemplo, yo siendo diseñadora de modas, como yo descubrí un poco el camino de la sostenibilidad por eso, ¿no? Porque me interesaba mucho el tema de reciclaje de prendas, me encantaba, todo el mundo Ujú. compraba en caja y yo me iba más por querer comprar retazos, este tipo de situaciones que mira, como de algo así que tú ni te imaginarías, de pronto puedes como cada vez contagiarte y preguntarte, oye, si hago esto en este segmento de mi vida, podría hacerlo en las demás áreas, ¿no? Y comenzar poco a poco. Así que, Exacto. ya saben, no tienen excusa, todos los que estamos conversando ahorita nos están viendo desde su propio camino, pueden iniciar. Entonces, ahora, hablando un poco sobre la temática en específico que estamos viviendo en esta semana, sobre la preservación de la capa de ozono, quisiera que nos cuentes un poco qué piensas tú de ello, la importancia que realmente encuentras en esta temática y un poco que nos puedas invitar a pues comprender mejor y darle la importancia que amerita. Ujú. De hecho, hablando de la importancia de la capa de ozono,
es sumamente importante. Muchas personas lo ven como algo muy lejano, pero sin la capa de ozono no existiría vida en la Tierra, así de simple. Sabemos que hay huecos en la capa de ozono que son generados por la contaminación que hay en la Tierra, ¿no? Pero si es que estos huecos siguen abriéndose y la capa de ozono sigue estando cada vez más y más delgada, hace que los rayos ultravioletas ingresen directamente a la Tierra y eso significa que no va a haber vida. Entonces, todos debemos comprometernos a cuidar la capa de ozono, a preservarla y celebrar un día tan importante como lo es hoy, ¿no? 16 de septiembre, día en que se celebra y se conmemora la importancia de preservar la capa de ozono. Exactamente, qué importante conocer que realmente es algo que no podríamos vivir sin ello, ¿no? A veces lo escuchamos muy lejano, creemos que simplemente es pues un concepto que es incluso muy técnico y pues no nos damos ese ratito para poder apreciarlo y realmente encontrar maneras de aportar desde nuestras acciones diarias. Y eso me lleva a la Uh -huh. siguiente pregunta, que es un poco si nos podrías dar por lo menos algunos tips sobre cómo comenzar a hacerlo desde nuestras actividades diarias. Ujú. Bueno, de hecho, les puedo compartir tips que podemos incluir en nuestro día a día, muy fácil, como por ejemplo evitar el uso de productos en spray o aerosol. Normalmente este tipo de productos tienen un compuesto específico que daña la capa de ozono, ¿no? Evitar utilizar la calefacción y el aire acondicionado. Acá, por suerte, no mucha gente lo usa como en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, no Claro, Estados tenemos Unidos. climas tan extremos que necesiten utilizar, ¿no? Una calefacción. Eh, Evitar el uso de carro, automóvil. Puedes hacer, por ejemplo, rutas caminando, ruta en scooter, ruta en bicicleta, ¿no? Cada vez hay más ciclovías, cada vez hay más espacios en donde uno puede movilizarse sin tener que utilizar el carro. Yo no digo dejen el carro al 100%, yo también tengo un carro, el cual utilizo de vez en cuando, sobre todo cuando tengo que trasladar a mi hija, pero sí trato de hacer muchas cosas caminando o en bicicleta. De ahí, evitar los desperdicios alimenticios, es decir, ¿cómo puedes hacer para evitarlos? Algunos tips es, haz una lista de lo que quieres preparar en la semana, trata de salvar los ingredientes o las frutas, verduras que ya vayan a estar por malograrse antes de desecharlas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos desperdicios de alimentos generan CO2 y esto también ataca directamente la capa de ozono, ¿no? Y no olvidar, que es algo muy importante, siempre tener en mente la regla de las 5 R's. Es reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar. Tienes esas 5, ¿no? Buenísimo. Que cada una, digamos, para mí siempre la más importante va a reducir, es reducir, porque si es que reduces tu consumo de carne, tu manejo de auto, tu consumo de productos con químicos nocivos, etcétera, tu impacto también va a reducir, ¿no? Vas Exactamente. a generar menos basura, etcétera. Entonces creo que es sumamente importante comenzar por ahí también. Por supuesto, y sobre todo porque son pues acciones que tenemos que hacer necesariamente, ¿no? Como mencionas el transportarte, por ejemplo, ¿no? Qué importante es Ujú. poder entrar un ratito en reflexión y decir, oye, si voy a ir nada más a unas cuadras, ¿para qué voy a ir en el carro? Puedo ir caminando, también se hace ejercicio de ese modo y como comenzar a encontrar, creo, el para qué en cada una de esas acciones, como mencionaste también en un momento, me pareció muy importante el encontrar esa razón, ¿no? Cuando tienes ese saber el por qué, pues entonces es más natural el poder tener la energía y las ganas de hacerlo de manera más constante. Así es Ujú. que, buenísimo, yo creo que todos podemos ya ponernos hoy mismo esa meta pequeña, poco a poco hacer que crezca y también el ser conscientes de que podemos contagiar a muchas personas, ¿no? Nunca creo que hay que subestimar el poder de estas pequeñas acciones que podemos tomar a diario. Ujú. Y, y bueno, y ya con esto realmente creo que nos vamos todos motivados a iniciar, André.
Sí, de hecho, creo que es muy importante que todos demos el primer paso y veamos qué es lo que nos funciona en cada una de nuestras realidades, como lo dije al inicio, ¿no? Si es que deciden hacer un cambio y en el proceso se frustran o creen que no es para ustedes, busquen otra cosa, ¿no? Em, Muchas veces la frustración nos va a llevar a decir, no, ya no quiero nada, pateas el tablero y te olvidas Chao. y chao, ¿no? Claro. Este, si no te funciona algo, prueba con otra cosa, ¿no? Y conversa con la gente acerca del cambio que estás haciendo, porque muchas veces, Sí. yo me acuerdo que la primera vez que utilicé la copa también fue un desastre y me sentía súper incómoda, entonces lo que hice fue dejar un tiempo la copa, utilicé la de tela, ¿no? Reutilizable, y de ahí volví a darle un nuevo intento a la copa y me fue súper bien, ¿no? Pero la Buenísimo. primera vez obviamente me frustré y dije, pucha, quizás no soy para eso. Claro. Y lo otro es que creo que es muy importante comenzar de a pocos. Sí. Comenzar a vivir una vida sostenible no significa que de pronto ahora yo tengo que botar todo lo que tenga de plástico en mi casa, ¿no? Eso no es. Es aprovechar lo que ya tienes para vivir de una forma positiva. Si tiene el plástico, no hay que satanizar el plástico. El plástico fue creado por una razón de generar acceso a productos a diferentes tipos de comunidades. Así es. Hoy en día, la Sostenible. sobreproducción y el hecho de que nosotros como seres humanos no segregamos adecuadamente y solamente consumimos es lo que ha generado que haya tanto plástico en todos lados, ¿no? Entonces, si ya tienes plástico, no lo deseches, reutilízalo. Pues hay millones de formas de reutilizar las cosas y anda haciendo cambios poco a poco hasta que se vayan dando de forma natural. Pero si decides comenzar a vivir una vida sostenible y quieres cuidar al planeta, no te deshagas de nada de lo que tengas y anda haciendo progresivamente los cambios y aprovecha y reutiliza lo que ya tienes en casa. Exactamente. Y qué importante también es como dices, poco a poco en ese camino, ¿no? Tomándolo con esa paciencia y pues con ese amor también, porque lo estás haciendo sabiendo que vas a generar un impacto que va a ayudar pues a todas las especies que nos rodean y sobre todo a nosotros mismos, a las personas que Uh -huh. queremos, ¿no? También el encontrar personas o espacios en los cuales nos podemos sentir comprendidas, porque yo creo que algo en lo que coincidimos es que cuando inicias en este camino, pues recibes pues ciertas críticas o ciertas personas piensan como, oye, pero ¿qué te pasa? Oye, ¿por qué reciclas? Y qué raro, ¿por qué te pones esto en la ropa de segunda mano? Tantas cosas que como la gente al no conocer, pues juzga. Uh Entonces, qué -huh. importante también creo que es el encontrar espacios como el tuyo, en Aceitunita Verde Blog, leer lo más que puedas, tratar de vincularte con personas que de repente ya estén en este camino, para que juntas se puedan acompañar o puedas darte cuenta que no estás sola y que pues unidos se puede lograr ese cambio y así también te inspires y motives cada vez más, ¿no? Te sientas Uh comprendida. -huh. Totalmente, sí. Así es que, bueno, sin más los invito a seguir el blog de Andre, que realmente en el día a día les aseguro que los va a motivar a que puedan continuar en este camino y cada día pues poner su granito de arena, ¿no? Creo que todo aporta y importa si realmente lo hacemos de corazón, a conciencia y ya sin más agradecerles por su tiempo, por acompañarnos y muchísimas gracias a Care Perú por este espacio nuevamente y a la generación 10 de la WWF. Nos vemos muy pronto. Chao, muchísimas gracias.